Respecto a su labor en España, donde vivió el autor sus últimos años, nos dejó una cronología de las Islas Canarias, La Gomera, La Palma y El Hierro, de casi 200 páginas, desde el año 150 después de Cristo hasta el 2005. Nos deja en su labor como historiador en España un estudio sobre un periodista español, Antonio Rodríguez García Bao, que murió asesinado en Madrid en el siglo XIX. Era un talentoso periodista español, y bueno, ahí se analiza su obra, hay una compilación de su obra y se estudia los móviles de su asesinato. Es un trabajo muy interesante sobre este periodista español. Hay 3 estudios que yo coloqué en el tomo 2, capítulo 6, y titulé 3 figuras cubano-españolas de relieve. Aquí se trata a Manuel Murotti, poeta español, guionista, director de cine y también fue precursor de la televisión española en el año 1960. Manuel Murotti vivió en Cuba hasta el año 1933. Su triunfo en Cuba se debe a una poesía que es una página antológica de la poesía cubana, El Duelo, o El Duelo en la Cañada, que creo que muchos lo conocerán, que cómo fue, señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Pues, algunos lo conocerán, otros no. Fue furor lo que causó esa poesía en sus tiempos en Cuba. Pertenece a su obra El Mayoral, que estrenó en el Teatro Martí de La Habana en el año 1932 y la musicalizó Rodrigo Prats. Resulta que Manuel Murotti todavía vivía cuando el autor llegó a Madrid a finales de 1999. Manuel Murotti ya era muy anciano. El autor empezó a visitarlo a su casa y obtuvo una gran información interesantísima sobre Manuel Murotti y mucho material inédito de Manuel Murotti. Todo eso está publicado entonces aquí en el segundo tomo. Hay 2 estudios más de dos cubanos, 2 escritores del siglo XIX que triunfaron en España y que son Ramón Rodríguez Correa y Teodoro Guerrero y Pallarés. Ramón Rodríguez Correa fue una figura pública importante en el Madrid del siglo XIX y fue quien prologó las obras de Bécquer, porque él era amigo de Bécquer. Y hay un estudio sobre Ramón Rodríguez Correa. Otro estudio es sobre Teodoro Guerrero y Pallarés, que fue un escritor romántico de muchas ediciones de sus libros. En la España del siglo XIX, el gobierno español escogió sus libros, Lecciones de Mundo y Lecciones Familiares, como obligadas lecturas en España, siendo un escritor cubano, obligadas lecturas en España, en Cuba, en Puerto Rico y Filipinas. Hay 3 artículos también que pertenecen a la labor del historiador en España. Se llaman Lo foráneo y lo castizo, ¿qué hacer con tantos inmigrantes? Y un cubano conversa con María Mérida. Lo foráneo y lo castizo él demuestra cómo muchas cosas consideradas autóctonas de España son en realidad de origen extranjero. Y un cubano conversa con María Mérida está basado en una entrevista que le hizo esta cantante oriunda de las Islas Canarias y que fue publicado póstumamente en la revista La Voz del Hierro del año 2005. También en España el autor concluyó muchos trabajos investigativos que había iniciado en Cuba. O sea, España fue para él un motor impulsor de su producción como historiador, como biógrafo. He de decir también que en estos 3 volúmenes aparecen 2 libros que el autor publicó en Caracas en 1999 de su juventud. Son 2 poemarios denominados Adán Adolescente y En los Predios Interiores. Aparecen también conservadas las partituras originales de las canciones que creó entre los años 1974 a 1976 en Ciego de Ávila, que son boleros, baladas e instrumentales
que luego llevó a los pentagramas el compositor camagüeyano Jorge González Ayuy, que era amigo nuestro. Estas canciones se crearon hace 35 años y en el 2010 logré grabar un disco con arreglos que se hicieron en los estudios de grabación de Lester Carrodeguas en Kendall. Las voces son de Luis Serrano, Vivian Peón, el flautista ecuatoriano Rodolfo Salazar, que no sé si estará aquí, creo que no, Rodolfo Salazar, y el acompañamiento para piano es de Carmen Carrodeguas, quien fue 12 años la pianista principal de la compañía de Alicia Alonso. O sea que el disco tiene una base de profesional, y esta noche lo que vamos a escuchar son algunas interpretaciones por la cantante Alma Castellano, que va a interpretar otra versión de las mismas canciones. El último capítulo, el capítulo número 13, porque no sé si les dije que son en total 13 capítulos que he distribuido en los 3 tomos, lo denominé mis apuntes. ¿Qué pasa? Que este historiador iba constantemente tomando anotaciones, haciendo entrevistas, trabajando, y dejó una obra inédita que no pudo concluir. Todas esas anotaciones yo las consideré interesantes y las coloqué bajo el título Mis apuntes, y son acerca de una serie de figuras como Chalí Herrera, cantante lírica habanera, Ángela Mariana Saldívar, poetisa camagüeyana, el príncipe Ruspoli. El príncipe Ruspoli, de origen italiano, era dueño de los naranjales de Ceballos, de la región de Ciego de Ávila. No sé si aquí hay alguien de Ciego de Ávila, además de que yo soy de Ciego de Ávila. Este señor incursionó en la música y por eso está aquí, porque no porque fuera dueño de los naranjales de Ceballos iba a merecer estar en estos libros, tenía que tener alguna vena artística. Él hizo música. Don Tomás Terry fue considerado en el año 1856, que fue el año de su muerte, el hombre más rico de Cuba. Al morir, uno de sus hijos, llamado Emilio, cumplió el deseo de su padre y mandó erigir el Teatro Terry de Cienfuegos, que empezó a funcionar en el año 1890. O sea, don Tomás Terry fue un benefactor de Cienfuegos, Cuba. Y hay muchas notas sobre Tomás Terry. Es un trabajo, repito, no concluido. Enrique Álvarez, periodista camagüeyano. Ñola Saí, concertista. ¿Quién más? Pues tenemos también a Eloy Perillán Busó, escritor español. Federico Clemente Herrer, destacado publicista español, entre otras figuras. Este es, a grosso modo, panorámicamente, el contenido que tienen los libros. Aquí se ha rescatado muchas figuras condenadas a un inmerecido olvido y se ha completado el conocimiento que ya existe, el conocimiento general que ya existía de otras, como Emilio Bacardí. Es una obra quizás de consulta, pero una obra hecha por un escritor. Tiene el pulido y el acabado en las frases, y la amenidad de quien sabe escribir. Es una obra de un escritor. Tiene lo riguroso del historiador serio. Y es una obra que se puede decir que tiene más que de años, siglos. ¿Por qué digo esto de siglos? Porque aquí hay muchas compilaciones de publicaciones de épocas muy remotas del siglo XVIII, por ejemplo. El autor encontraba eso, lo encontraba interesante y las rescataba y las guardaba. Tenía una gran relación de compilaciones. Todas esas compilaciones están salvadas aquí, de compilaciones de época, cronologías.
Es una obra de consulta y es una obra también muy amena e interesante. Ahora quiero hablar brevemente de este libro, que este libro no forma parte de la colección, se llama La Guerra Sucia. ¿Y por qué? Porque es pariente de la colección de estos tres, y voy a explicar por qué. Este libro lo publiqué yo en el año 2007 con una editorial canadiense. Después se hizo una segunda edición y está en Amazon.com, se hizo en el año 2010. Tiene la notoriedad de que está llena de imágenes, está llena de muñequitos, que fueron hechos por encargo a un artista peruano, y los muñequitos son los que llevan la historia durante las 157 páginas. ¿De qué trata el libro? De la discriminación que sufren los dentistas en España para poder ejercer su profesión. Y el libro cuenta las vicisitudes de los doctores Quijote, que cometieron la quijotada de enfrentarse a una poderosa élite institucionalizada en España, y ellos mandaban correos electrónicos masivos denunciando la situación. ¿Qué tiene La Guerra Sucia? Al final quise colocar el texto de un correo electrónico que yo recibí en el año 2006, cuando todavía vivía en España. Ese correo electrónico pedía solidaridad internacional para un dentista prisionero de conciencia, y yo me sensibilicé porque yo soy dentista, mi esposo era dentista, y ese dentista es el doctor Alfredo Pulido López, quien fue un colega y un compañero de trabajo en el Policlínico Previsora de Camagüey, cuando yo trabajé allí entre los años 1991 y 1993. Esa carta, ese correo electrónico, el texto, viene al final del libro. Y bueno, pues esto es lo que quería decir. Quería decir algo de este libro que es pariente de la colección Mis Investigaciones y algo más. Quiero agradecer muy particularmente a la Academia de la Historia de Cuba, y en particular al vicepresidente de la Academia, el maestro Luis Ángel Casa, aquí presente, que desde que llegué a Miami y lo contacté, me ha apoyado en este proyecto de rescatar las obras completas de quien fue mi esposo, Adalberto Afonso Fernández. Quiero agradecer también a las personas que están aquí presentes en la mesa, el escritor Luis Ignacio Larcada, también miembro de la Academia de Historia, y aquí tenemos también a uno de los cantantes del disco que va a hablar un poquito del disco. He realizado durante estos últimos 6 años un gran esfuerzo para salvar la obra, porque considero que esto es un legado para la futura historia de Cuba, que aquí hay muchas investigaciones que van a quedar cuando ya yo no esté, ya el autor, su autor ya no está, un día yo no estaré, pero van a quedar estas obras y otros la aprovecharán, material para historiadores, material para creadores artísticos que podrán situar sus personajes en una época determinada sin hacer anacronismo. Podrán encontrar aquí los hechos con una exactitud de detalles y fechas extraordinarias.